Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Les habla Darkseid de Kinect Cam Family Control y una vez más vamos a realizar un videito de programación. Así que vámonos a nuestro espacio de trabajo, no sin antes desactivar los escudos de Avast, ¿verdad? Controles de Avast, desactivar durante una hora, todo bien. Ahora nos vamos a nuestro espacio de trabajo que es el Visual Studio Code y creamos un nuevo archivo. Ahora, este nuevo archivo le vamos a llamar, creo que es el 4, ¿no? Entonces vamos a ponerle 4.c. Ya tenemos el 4.c y vamos a empezar a crear nuestro programa. Incluimos la librería de siempre, include stdio.h, que es la estándar, la biblioteca de siempre. Abrimos nuestra función main, nuestros paréntesis y nuestras llaves. Ok, ahora, una vez que tenemos esto, nosotros ya vimos todo lo que es la salida de datos. Bueno, no lo vimos todo, ¿verdad? De hecho, nada más vimos unas cuantas impresiones de salidas de datos. Las salidas de datos son las que mostramos en el primer video, que es el Hola Mundo. Y en el segundo video, las variables con el valor que les asignamos nosotros. Pero nosotros no hemos visto nada de entrada de datos. Es decir, nosotros nunca le hemos dicho al usuario que ingrese absolutamente ningún valor. Y es lo que vamos a ver. Primero que nada, vamos a ver rápidamente una salida de datos, ¿no? Printf, la salida de datos, le pongo hola. Y ahí está. Ahí está mi salida de datos sencillita, la más básica, la que todo el mundo conoce. Return 0 a mi función, punto y coma, y lo cerramos. Lo guardamos, lo compilamos y nos vamos a nuestra dirección, ¿verdad? cd desktop, cd tuto, gcc 4.c-o 4.x. Compilamos, ya lo compiló, lo ejecutamos, 4.x. Y ahí está, la impresión de pantalla que dice hola. Y es todo lo que hace, es absolutamente todo lo que hace. Eso es una salida de datos. Pero ahora vamos a hacer una entrada de datos. Para eso necesitamos declarar variables. Vamos a declarar una variable entera que se llame a. Y le damos el punto y coma. Ok, ahora, esta variable no la vamos a inicializar desde nuestra línea de código que decimos que a se le asigna el valor de 19. No, no lo vamos a hacer de esta manera. Nada más vamos a declarar la variable y la vamos a inicializar con una entrada de datos que el usuario esté dando. Para eso nosotros tenemos que decirle por medio de la impresión de la consola que ingrese un dato, ¿no? Porque si no, no le va a aparecer en negro. Voy a decir, ingresa un número. No voy a poner las tildes ortográficas, la que lleva la U, obviamente, porque muchos lenguajes de programación son sensibles ante esas cosas y no las detectan ya que están escritos en el lenguaje inglés. Ahora, printf ingresa un número. Una vez que yo hice esto, ahora le voy a decir scanf. El scanf es una función para recibir y guardar datos. Es decir, le voy a decir scanf y la sintaxis es la siguiente. Scanf, le pongo el porcentaje y el tipo de dato que va a recibir. En este caso es un entero, una i, una coma y después voy a poner un ampersand que me indica que es el espacio de memoria al que yo le voy a decir dónde lo guarde y le voy a decir que en el nombre de la variable a. Recuerden lo que yo ya les había mencionado, que al declarar una variable solamente están reservando un espacio de memoria. Ahora aquí ese espacio de memoria va a ser utilizado por un número entero que el usuario ingrese. Y aquí vamos a dar el punto y coma. Y ok, ya me va a imprimir esto, ingresa un número y el usuario va a ingresar un número que se le dé la gana. Sin embargo, ¿cómo voy a saber que ese número realmente se guardó? Pues hay que mandarlo a llamar, ¿no? Vamos a decirle printf, abrimos nuestros paréntesis y nuestros comillas y le decimos el número que guardaste es y nuevamente el tipo de dato que es un entero, coma y el nombre de la variable donde está guardado mi dato y ahí está el punto y coma. Y bueno, ya terminamos aquí. Es nuestro primer programita de entrada y salida de datos. Vamos a guardarlo. Vamos a compilarlo. Se compila. Se ejecuta 4.x y me dice ingresa un número. Le voy a decir 50 y me dice el número que guardaste es 50. Pero hay que ser un poco más específicos, ¿no? Ingresa un número entero porque yo estoy guardando una variable entera. ¿Y qué tal si el usuario me quiere guardar un 3.1416? No se puede, ¿verdad? Ahora, vamos a declarar otra variable local y vamos a decir que float b, punto y coma, está declarada mi variable. Ahora, lo que yo voy a hacer es decirle que
vuelva a ingresar un número, pero esta vez decimal. Entonces pongo la misma función, ingresa un número y decimal, ¿no? Ingresa un número decimal. Ahora volvemos a crear nuestra función scanf y esta vez le vamos a decir que guarde un número decimal en otro espacio de memoria. Entonces es porcentaje y recuerden que como es un flotante, pues entonces es una f, coma, ampersand y el nombre de la variable donde se va a guardar ese valor. Y ya me da el punto y coma. Ahora, nosotros vamos a volver a copiar esto, lo pegamos y esta vez le vamos a decir el número que guardaste es y le damos una F y el nombre de la variable, que en este caso es B. Lo vamos a guardar, lo vamos a ejecutar, primero compilamos, pero primero limpiamos la consola porque se ve marranísima y ya le damos compilar. Ahí está. Compilado, ejecutado, ¿no? 4.x. Ingreso número entero, 50. Ingreso número decimal, 7.68. El número que guardaste es 50. El número que guardaste es 7.68 y un montón de ceros. Ahora, aquí se ve súper marrano y asqueroso. Vamos a corregir eso, ¿no? Porque estamos aprendiendo a programar bien. No estamos aprendiendo a programar como niños chiquitos, ¿no? Entonces damos el salto de línea, que es la contrabarra n. Esta contrabarra n significa que va a dar un salto de línea, es decir, es como si fuera un enter en un Word cualquiera, ¿no? Lo vamos a guardar, lo vamos a volver a compilar, lo vamos a ejecutar 4.x y me dice ingreso número entero 50, ingreso número decimal 6.5 y wow, ya se ve más bonito, ¿no? Ya se ve mucho más decente. Obviamente con interfaces todo cambia, pero estamos ahorita aprendiendo a programar, no estamos aprendiendo a hacer cosas súper maravillosas, ¿no? Entonces, ahí está. Ya tengo mi entrada de datos y ya tengo mi salida de datos. ¿Pero qué me falta? Pues vamos a poner un carácter. ¿Por qué un carácter? Porque cuando metemos caracteres en entrada y salida de datos, la cosa cambia muy radicalmente. Por lo tanto, yo voy a declarar un carácter C, punto y coma. Ahora, voy a decir aquí, no sé por qué se puso este 6, voy a poner aquí, ingresa una letra, ¿no? Ingresa una letra. Ingresa una letra y le voy a dar scanf, le voy a decir que guarde un carácter, le voy a decir que lo guarde en un espacio de memoria, que en este caso es la C, y le voy a poner el punto y coma. Y voy a mandar a imprimir esa letra, ¿no? Voy a decir la letra que guardaste es carácter y está en la variable C. Ahora, vamos a ver algo muy importante y aquí es lo que va a pasar, es algo que me va a arrojar un problema, de hecho no va a compilarlo como debería compilarlo. Vamos a ver ese problema y su solución. Lo guardamos, limpiamos pantalla, compilamos, ejecutamos 4.x. Ingresa un número entero, 50. Ingresa un número decimal, 6.17. Y si se dan cuenta le doy enter y ya no me deja ingresar la letra. No me deja ingresar la letra. ¿Por qué? Muy fácil, eso es muy fácil. Y se debe al buffer de la memoria del teclado. Entonces, cuando nosotros empecemos a usar caracteres para utilizar con el scanf y guardar cadenas de caracteres o caracteres, nosotros lo que tenemos que hacer es limpiar el buffer del teclado. Lo que se hace y cómo se hace es de la siguiente manera. Ponemos fflush y abrimos paréntesis, damos el stdin y damos el punto y coma. Ahora lo vamos a guardar y lo vamos a volver a ejecutar. Lo compilamos, lo ejecutamos, 4.x, ingresa un número 10, ingresa un número decimal 5.6. Ahora sí, ya me está dejando ingresar la letra, ¿no? Porque ya se limpió el buffer de estado. Entonces yo le voy a poner una H. Y ahí está, el número que guardaste es 10, el número que guardaste es 5.6 y la letra que guardaste es H. Suculento sabrontosaurio. Ya vimos cómo arreglar uno de los primeros problemas a lo que todo programador se enfrenta y nunca le dicen al momento de utilizar scanf, claro. Ahora, hay otra cosa que usamos los programadores y es la siguiente. Nosotros nunca, pero nunca, sí nunca en la vida, vamos a guardar solamente un carácter o una letra de caracteres. Lo que nosotros vamos a hacer es armar un vector. Un vector se abre con estos corchetitos y dentro de los corchetes nosotros le vamos a poner el número de espacios que queremos que ese vector contenga. En este caso le voy a decir 0 porque nada más quiero que contenga un valor.
Por lo tanto, una vez que yo ya hice o ya convertí esto como un vector, esto va a ser una cadena de caracteres, no un carácter, una cadena de caracteres. Recuerden que en inglés cadena es string. Por lo tanto, el tipo de datos se va a cambiar a string. Y una cosa importante aquí, cuando nosotros utilizamos el scanf para guardar una string, ya no necesitamos poner el ampersand. Por lo tanto, aquí nada más cambiamos el tipo de dato, que es string, porcentaje y una S de string, ¿no? Suculento. Y lo vamos a guardar. Recuerden que lo que está dentro de los corchetes, el número que está dentro de los corchetes, indica el número de espacios que va a tener esa cadena de caracteres. Ahora, vamos a limpiar nuestra pantallita, CLSC, y vamos a compilar. Vamos a decir que GCC, esto, 4.x. Ingreso número entero, 50. Ingreso número decimal, 6.50. Ingresa una letra A y ahí está. Una vez más me ejecutó el programa sin ningún problema, porque de hecho si nosotros le hubiéramos puesto, si le hubiéramos quitado el ampersand, pero con el puro carácter me hubiera crecido ese programa y adiós popó, ¿no? Entonces, en este caso ya estamos usando cadenas de caracteres y un buen programador siempre va a usar cadenas de caracteres, nunca va a utilizar solamente un carácter, aunque nada más dependa de usar una sola letra, va a usar un carácter. Pero aquí entra otra cosa muy importante y muy suculenta. Vamos a armar más espacio a nuestra cadena de caracteres. Vamos a decir 50. Y esta vez pues vamos a poner un texto, ¿no? Ingresa un texto. Un texto. Y vamos a guardar la cadena de caracteres en la variable C. Y decimos, aquí también le cambiamos obviamente, el texto ingresado es, y vamos a poner un textito, ¿no? Lo guardamos, limpiamos, compilamos, ejecutamos. Vamos a decir ingreso número entero. Ya me aburrió poner enteros y decimales. 6.5. Creo que estoy poniendo los mismos. Y ahora sí, ingresa un text. Ah, puse text. Vamos a ponerle CanFamaControl, ¿no? CanFamaControl. Ahí está. Y ahí está. El texto ingresado es CanFamaControl. Los números ya no importan. Ya vimos cómo hacerlo suculentos a brontosaurio. Entonces, el texto ingresado es CanFamaControl. Pero, ahora, voy a volver a correr este mismo programa. Se supone que yo tengo 50 espacios de memoria. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Todavía me quedan un montón. Vamos a volver a ejecutar ese programa. 4.x, ingreso un número entero. 10, ingreso un número decimal. 6.5, ingresa un texto. Y ahora van a ver lo que va a pasar. Si yo le digo, CanFamaControl, rifa y controla. ¿Se dan cuenta? Ya estoy poniendo espacios y más texto, pero me va a arrojar un error. Vamos a ver por qué. Le damos enter y, oh, sorpresa, nada más me dice que CanFamaControl, o sea, no me dice que CanFamaControl rifa y controla. ¿Por qué? Si sí rifa y controla. Pues muy fácil, el scanf se va a detener en el momento en que vea un espacio. Es decir, si nosotros queremos decir que CanFamaControl rifa y controla con scanf en una cadena de caracteres, pues vamos a tener que quitarles el espacio, ¿no? Pues es un sacrificio muy grande porque los espacios realmente indican la separación de una palabra y a veces es difícil leerlos sin ese espacio. Pero hay una alternativa al scanf y es la siguiente. Yo voy a guardar igual o declarar una variable igual de tipo carácter, va a ser una cadena, pero esta vez yo le voy a decir con otra función de entrada de datos. Esta función de entrada de datos se conoce como get, es get. Ahora, le ponemos get y solamente vamos a poner el nombre de la variable, así de fácil. Oh, Darksan, ¿y por qué si es tan fácil no lo utilizamos en todos? Porque get solamente sirve para cadenas de caracteres, es decir, para strings. Por eso, esta S que está en el final, ¿qué significa? Que es una string o una cadena de caracteres. Por lo tanto, si con gets queremos armar un entero o un flotante, nos va a mandar error el programa y nunca en la puta vida va a compilar. Entonces le damos el gets y vamos a modificar esto con el texto y vamos a guardar, vamos a compilarlo, limpiamos pantalla, compilamos GCC y damos el 4.x. Decimos ingreso número entero 50, ingreso número decimal 6.78. Ingresa en texto, ahora sí, CanFamaControl
es la ley, ¿no? ¡Oh! Ya apareció que Canfama Control es la ley. Gracias, Gets, gracias. Muchísimas gracias. Y así como hay una función de entrada de datos para las cadenas y caracteres, también hay una función para la salida de datos de entradas y caracteres. Esta función es puts. Puts. Pon S, es decir, pon string, pon una cadena de caracteres. ¿Y qué vamos a poner en esa cadena de caracteres? Muy fácil, solamente vamos a poner el valor de la cadena de caracteres, en este caso la C, punto y coma. Lo vamos a guardar y vamos a volverlo a compilar. Vamos a decir que gcc 4.x y 4.x, le decimos un número entero, 10 decimal 89.81, ingresa un texto, canfama control dice hola, ¿no? Y ahí está. Canfama Control dice hola. Ah, no le dimos el salto de línea, no importa. Pero si nos damos cuenta, ya me está imprimiendo esta cadena de caracteres. Canfama Control dice hola. No hay ningún problema. De hecho, entonces ya vimos muy fácil. Para utilizar cadenas de caracteres en la entrada y salida de datos es mejor hacerlo con gets y con puts. Y para utilizar cadenas de caracteres comunes y corrientes, enteros, flotantes, decimales, utilizamos printf y scanf. Entonces, una cosita ultra mega rápida, si se dan cuenta o si alguien se dio cuenta, mi consola ya se ve más grande y más bonita. Lo que hice fue nada más clic izquierdo aquí, en predeterminados, en fuente y diseño le cambié y le ajusté para que se viera más grande y más bonito y ya nada más le di a aceptar, ¿no? Entonces, pues ahí está nuestro programa de entrada y salida de datos con la diferencia de scanf, gets, printf y puts. A ver, está bien bonito, ¿sí o no? Entonces, bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Les recuerdo que yo soy Darksan del canal Canfama Control. Nos vemos en el próximo video de programación, que ya van a hacer operaciones, y nos vemos en el próximo video de programación, ¿verdad? Sí, ya lo había dicho. Bueno, ahora por eso le voy a decir que de integrales. Así que nos vemos.